Ya va a comenzar y ya pues. Listo. Bienvenidos a la segunda parte de este apasionante tema que es la interoperabilidad en el ecosistema del cuidado. Mi nombre es Gustavo Tejera y desde hace aproximadamente unos 40 años trabajo en tecnología aplicada al cuidado. Una experiencia que está basada casi exclusivamente en las tareas de campo, donde somos testigos directos de las buenas consecuencias que tiene que la información llegue en el momento justo. Bien, también queremos agradecerles que en nuestras estadísticas del sitio web hemos escalado de 20.000 a 30.000 usuarios nuevos, así que también es un agradecimiento a Juan Carlos y a la red de cuidadores por el impacto que puede llegar a tener este nuevo paradigma, que si bien todos lo tenemos integrados en nuestro quehacer diario, no somos muy conscientes de que prácticamente todo el consumo y los servicios que recibimos están basados en la interoperabilidad. La primera pregunta que nos hicieron es, ¿por qué debo saber interoperabilidad para cuidar? Bueno, no es saber interoperabilidad, es simplemente escalar o llevar un escalón más a esa capacidad que tenemos ahora para preguntar y recibir información en contextos tanto generales como muy particulares. Bueno, bienvenidos a todos los que se van integrando a la charla. Así que insisto, no es cuestión de saber interoperabilidad, sino de primero ser conscientes de que la interoperabilidad hoy en día la usamos en todo, pero particularmente es llevar el sistema de cuidados o hacer que la interoperabilidad forme parte y de lo que es el cuidado y así poder armar un ecosistema del cuidado donde todos nos podamos sentir respaldados por una comunidad que nos ofrece su opinión sobre temas que no sabemos o queremos saber más. Otra de las preguntas es, si mi universo es pequeño, o sea, los cuidadores tienen un microcosmos con cada paciente que cuidan, ¿por qué me hablan de globalidad? Porque la interoperabilidad lleva el conocimiento a global, ya sea el que podemos registrar en una comunidad como el que recibimos de una comunidad. Pero insisto, si mi universo es pequeño, ¿por qué me hablan de globalidad? Pues bien, todos queremos tener una buena calidad de vida basada en buenas decisiones. Y en esto se benefician tanto el paciente como el cuidador. Por supuesto que después viene la familia, el seguro de salud, el ecosistema en general del cuidado. Pero es muy importante saber que el conocimiento sobre el cuidado puede ser global. Y como es global, puedo tener acceso a él participando, preguntando o recibiendo. Se trata de cómo hacerlo. Bien, eso da lugar entonces a continuar con este tema en esta parte 2. Bien, cuando era niño y adolescente, mi familia se dedicaba o sea, eran pequeños productores agrícolas en áreas como verduras, uva, etcétera. Pero como no teníamos medios para llevarlo hasta el mercado, siempre pasaba un intermediario con su camión, levantaba lo que necesitábamos vender y al final del día, él quedándose su ganancia, siempre nos devolvía lo que no se podía vender. El intermediario siempre ganaba porque lo que no vendía nos lo traía y de lo que se vendía se quedaba una parte siempre. O sea, para él era ganar, ganar. Sin embargo, para los pequeños productores era realmente una dependencia un poco tóxica.
Entonces, si miramos un poquito y hacemos conciencia de dónde estamos, vamos a ver que muchos de los servicios, favores, etcétera, a veces tienen un intermediario. Ese intermediario siempre está presente entre lo que se produce y lo que se consume. Y puede ser muy justo o puede ser terriblemente desigual. Intermediarios famosos, bueno, los bancos que nos dan un servicio a costa de nuestro propio dinero, Amazon, que es un gran vendedor y siempre gana porque su inventario, eh, si no lo usa, lo desecha, pero siempre gana porque siempre vende. Eh, Hay muchos intermediarios en nuestra vida. El tema es que tenemos que tener conciencia que lo que consumimos como información a veces viene de intermediarios que no siempre tienen nuestros propios objetivos o valores. Después hay otro ciclo o se completa el ciclo con lo que el consumidor genera. Y en esto tenemos un problema, porque los consumidores en muchos casos generamos desperdicios que contaminan el medio ambiente. ¿Y quién es el responsable de reciclar eso? Es que si yo voy a un supermercado de una y compro una famosa bebida cola, esa misma empresa que la fabrica se hace cargo después del envase. En el mundo apenas reciclamos el 1% de lo que podríamos llegar a reciclar. Pero hay algo que siempre se transforma en algo, valga la redundancia, poco oscuro, que es qué es lo que recibe este ciclo del consumidor. ¿Por qué? Porque si algo es gratis, nosotros somos el producto. Todo aquello que nosotros no nos hacemos cargo en esta cadena de consumo genera datos. Y esos datos vuelven al proveedor, vuelven al intermediario. ¿Qué es lo que realmente se lee de lo que consumimos nosotros? Insisto, si algo es gratis, nosotros somos el producto. En este ciclo no muy claro, nos hablan del triple impacto, de la economía circular, de la ingeniería financiera, de la ingeniería industrial. Los proyectos dicen que tenemos que tener ubicuidad, aprendizaje continuo, inclusión, medio ambiente. ¡Wow! Realmente, si ustedes leen, por ejemplo, una convocatoria de una aceleradora o de un organismo que quiere financiar sus proyectos, nos van a pedir todas estas cosas. Pero ¿saben lo duro que es que te digan que no, porque tu proyecto no tiene una correcta ingeniería financiera y no asegura el retorno? Acá hay una enorme contradicción entre lo que nosotros intentamos transmitir como valor del cuidado, como el amor del cuidado, y esa respuesta que nos dice fríamente, ah, lo de ustedes no es sostenible, no es sustentable porque los números no le dan. Sí, nosotros conocemos de esto y realmente la ingeniería financiera termina primando como nunca antes en que te digan que sí o que no si tienes un proyecto, por más pequeño que sea. Estamos en el choque de dos galaxias en este momento. Estamos, por un lado, el ecosistema de la generación plateada, que de repente y desde hace 5 años ha hecho eclosión en un montón de aspectos, pero fundamentalmente en el financiero. ¿Por qué? Porque la generación plateada es la que, entre comillas, más poder económico tiene, cada vez está creciendo más y se nos ve a quienes incluimos la generación plateada, aquellos que tienen más de 60, como una billetera. Y por otro lado tenemos el ecosistema del cuidado, que también, unido a las necesidades que tiene una generación que cada vez crece más, el cuidado se ha transformado también en algo de especial énfasis en los nuevos emprendedores.
pero sí, hablamos de que el ecosistema de la generación plateada es enorme, las posibilidades económicas que tiene. El ecosistema del cuidado también. Y en el medio, ¿qué sucede? Si alguien puede unir ambas cosas, las posibilidades de ganancia son enormes. Por lo tanto, van a ver a un montón de emprendedores jóvenes, quizás empoderados por el propio sistema, hablando de lo que necesita la generación plateada, de lo que necesita el ecosistema del cuidado. Y, Ahí en el piso no me ponéis alza tu pie. María, tienes el micrófono abierto. Y se nos está hablando un montón porque evidentemente los dos ecosistemas proveen potenciales negocios de muchísimo dinero. Por supuesto que prevenir es mejor. Si entre todos pudiéramos generar un ecosistema de prevención, estaría genial. Pero ¿qué pasa? Los sistemas que estamos acostumbrados son correctivos, no preventivos. Porque si se previene mucho, hay demasiados empresarios y personas que dejan de percibir dinero. Es más fácil corregir y vender servicios correctivos que prevenirlos. Estamos aquí en una especie de paradoja. Todos hablamos de las tecnologías, de la inteligencia artificial, pero ¿realmente queremos prevenir? El sistema eh, de la economía cierra si se previene. Bueno, insisto, hablamos recién del triple impacto, la economía circular, la ingeniería financiera, la industrial, la ubicuidad, pero el ecosistema del cuidado tiene una dimensión más que cambia el balance de todo. ¿Y cuál es esa dimensión? La dimensión del amor, de la vocación, de querer aportar a la vida de otro, porque también me enriquece a mí. Esa dimensión lo cambia todo. Pero retomemos un poquito lo que dábamos en la parte 1. La interoperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas de información y organizaciones de trabajar juntos e intercambiar datos y servicios de manera segura y eficiente para lograr objetivos comunes. ¿Qué objetivos comunes tenemos en el sistema de cuidado? Les pido que vayan pensando un poquito a medida que se animen a preguntar y continuemos con esta exposición. Como decíamos en la parte 1, la interoperabilidad es parte de la gestión del conocimiento entre personas y procesos y entre procesos. Pero no es una tecnología, no es un software, no es una marca y no es algo para expertos. Si alguien nos dice, mire, con esta tecnología usted va a cuidar mejor y esa marca pertenece a General Electric, Siemens o a la empresa Acme, no se lo crean porque obviamente hay algo que se le quiere vender. Tampoco es, la interoperabilidad es el patrimonio de un determinado software. No es Microsoft, no es OpenAI, no es Amazon, no es un software. Tampoco es una marca. Insisto, esto para nosotros, los que participamos de esta comunidad de cuidado, la podemos abordar para el bien común y no es algo para expertos. Esto permite que las tecnologías y los procesos, sin importar su origen, se conecten y funcionen como un solo ecosistema, facilitando la colaboración y el acceso a la información de forma unificada para el usuario. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿O qué es lo que nos dice el mundo? Que no importa quién genere la información. Si es relevante, me sirve. Aunque sea relevante en el 10% de lo que me pasa, siempre me va a ayudar. Por lo tanto, la interoperabilidad es algo que incorporamos en nuestra educación, en mejorar el paradigma del cuidado.
Ahora, ¿puede una comunidad gestionar su conocimiento para optimizar los resultados del cuidado? Bueno, responder esta pregunta es responder el objetivo que tiene esta charla. La verdad que las comunidades que empiezan a gestionar su propio conocimiento terminan siendo extremadamente poderosas. El impacto social que logran es enorme y empiezan a prescindir de los intermediarios. Y esto es muy importante, porque cuando se quitan los intermediarios, aquello que nos piden en los proyectos, de que sea ubicuo, de que sea inclusivo, de que cumpla un montón de requisitos, empieza a funcionar. Pero si esto no funciona, no tenemos ecosistema. Si no hay interoperabilidad, si no hay una gestión entre las partes, por supuesto consensuada, responsable, no hay ecosistema. Lo que decíamos en la parte 1, y no quiero aburrirlos mucho, pero el cuidador siempre se mueve en un contexto. Eso también se le llama escenario. Ese contexto es la mezcla de muchas cosas, y me permito citar una frase que el ecosistema del cuidado es una diversidad infinita en infinitas combinaciones. Esto significa que son muchas las dimensiones que tiene el cuidado. Por ejemplo, hay personas que cuidan simplemente siendo una compañía, o hay otros que añaden a la compañía eh, eventos de enfermería, y así sucesivamente. Pero a su vez, hay una combinación prácticamente única cuando se mezcla los datos del perfil del paciente, el perfil del cuidador y el perfil del entorno. Esto genera lo que se llama contextos dinámicos. Hay infinitos contextos. Ahora, ¿la interoperabilidad resuelve infinitos contextos? No. Lo que sí es un primer comienzo o un comienzo para intentar aplicar conocimiento a estos contextos de la mejor manera posible, de una manera más objetiva. Bien, aparece otro actor, que es el conocimiento comunitario. O sea, ese contexto que es único, la comunidad me puede ayudar. Me puede ayudar aportando conocimiento. Y gracias a la aplicación de un contexto y sumándole el conocimiento comunitario, tenemos lo que se llama conocimiento comunitario contextualizado del paciente para el cuidador y viceversa. O sea, el resultado es que obtengo de un grupo grande de personas, que se va a hacer más grande con el tiempo, cuando todos empecemos a entender que la interoperabilidad no es algo de gurúes, sino algo que aplicamos en el cuidado diario, nos brinda conocimiento comunitario para resolver temas o saber preguntarle a quién. ¿A quién le preguntamos cuando no sé algo? ¿O a qué le pregunto? El resultado de esta cadena es que logramos una atención individualizada. Hoy en día nos están bombardeando de que hay que tener el hogar conectado. También se le llama el hospital en casa. También tenemos un montón de chiches que nos rodean y que están conectados. Por ejemplo, yo puedo tener un reloj inteligente que esté continuamente brindándole al sistema la cantidad de oxígeno en sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, datos del ambiente, temperatura, humedad, etcétera. Bueno, eso es lo que se llama telemetría. Son datos continuos que el entorno conectado, o sea, todos los aparatos que yo tenga conectado, me brindan también datos para ese contexto. O sea, esta telemetría también genera contextos que aumentan la diversidad
Cuando más datos tengo del ambiente en el que me muevo, más preciso puedo ser. Y bueno, cuando nos venden telemetría, cuando aparece una determinada empresa que vende relojes inteligentes, teléfonos súper inteligentes, un refrigerador inteligente, una cocina inteligente, un aire acondicionado inteligente, un calentador inteligente y todo inteligente, la inteligencia es que todo está conectado a Internet o al Wi-Fi. Eso está continuamente aportando datos. Pero ¿qué hacemos con esos datos? ¿De qué nos sirve tanta proliferación de datos si después no hacemos nada con eso? Pues bien, eso es lo que se llaman los contextos dinámicos. Y siempre cuando una comunidad se une, empieza a tener conocimiento comunitario y con eso respuestas muy individualizadas y prácticas para mi tarea de cuidador de todos los días. Por lo tanto, insistimos con un concepto. El ecosistema del cuidado es multidimensional. También hay un dato asociado que no es telemetría, sino que es la historia clínica electrónica. ¿Cuántos de los cuidadores tienen acceso a los datos básicos de la historia clínica del paciente? ¿Hay conexión? ¿Puedo conectarme con la historia clínica? ¿O simplemente tengo que tener un resumen en papel para enterarme cuáles son las patologías del paciente que estoy cuidando? ¿Tengo capacidad para interpretar eso? ¿Tengo que hacerlo yo? ¿O simplemente digo, bueno, esa es información, pero lo que yo hago en el cuidado no tiene que tener en cuenta eso, no me hago responsable? Y ahí empezamos a detectar una diferencia entre los cuidadores que quieren estar informados y los que no. Siempre es una decisión personal, por lo tanto la interoperabilidad también pasa por el tema personal. No es que yo te vendo una tecnología y tú te vuelves interoperable, no. La interoperabilidad es una actitud, no es una tecnología. En la parte 1 hablábamos de dos ejemplos en particular. El ejemplo 1, no sé si lo recuerdan, pero es la que un vendedor le vende a una persona un determinado producto y que esa persona muere a los 2 días porque tenía una alergia contra los solventes orgánicos. Habíamos hablado de que venía a comprar acetona y que el paciente tenía una enfermedad intersticial en el pulmón que le produjo una inflamación y el señor se murió. ¿De qué se trata el cuidado acá? Acá no hay un cuidador, pero puede haber una información de un cuidador que le avise a este señor, que es el que le interesa vender, que le pregunte al cliente si es alérgico a los solventes orgánicos. Y eso está en el sistema informático gracias a que alguien le introdujo ese conocimiento. Entonces digo, un cuidador que no sabe de tecnología, que no entiende de sistemas, sí puede aportar conocimiento a sistemas más grandes y que no necesariamente tiene que entender desde el punto de vista técnico. Acá aparecen las comunidades. Una comunidad se hace fuerte en la medida que la información que genera es útil no solo para la propia comunidad, sino también para un ecosistema de consumo un poco más responsable. También habíamos hablado del ejemplo de Juana, que era una persona muy ágil, pero que tenía un poco de demencia, y que el cuidador no sabía que se le había recetado un medicamento más, que eh, el algoritmo le hubiese avisado al cuidador que Juana tenía un 80% de riesgo de caídas. Y ahí nos preguntábamos, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Del cuidador? ¿De la falta de accesibilidad? ¿Del seguro de salud? ¿De las aplicaciones? ¿De la falta de usabilidad? ¿Del propio paciente? Y agrego más preguntas. ¿De la familia? ¿Del diseñador de la casa? Porque no tiene accesibilidad. ¿Quién tiene la culpa de que Juana se haya caído y que haya fallecido a los 2 años porque le produjo una fragilidad mental que la llevó irremediablemente a ese final?
Entonces, reflexionábamos en la parte 1. ¿Quién tiene la culpa? En todos los casos, la culpa la tiene la ausencia de la información justa en el momento justo. Y acá está la clave de la fortaleza de una comunidad en el ecosistema del cuidado. Si no tenemos interoperabilidad, y esto está medido socialmente por los organismos internacionales, el impacto social disminuye, el conocimiento se pierde y queda en manos de intermediarios que no se hacen responsables de que la información pueda impactar en la calidad de vida tanto de un paciente como de un cuidador. Y por supuesto que la caída puede dar lugar a juicios, a aspectos legales que nadie quiere, pero si tuviéramos el respaldo de un conocimiento comunitario, no es que le echemos la culpa a la comunidad, pero sí podemos ser más asertivos y concretos y con mejores resultados. El ecosistema del cuidado tiene muchas dimensiones, pero muchas. Tenemos, y de hecho en la red de cuidadores hay decenas de grupos que tratan cada uno de estos temas. Aspectos geriátricos, de enfermería, de psicología, de educación física, nutrición, también de influencers. En definitiva, hay grupos de personas que saben de buenas prácticas. Si todos estos grupos utilizaran un lenguaje común, el aporte de cada uno sería visible, pero también interactuaría o se complementaría con lo que aportan todos los grupos. Por eso, y eso es posible, que existe un lenguaje normalizado o global que permite la interoperabilidad y eso genera conocimiento comunitario. Es decir, si el conocimiento que genera cada uno de estos grupos se escribe con un formato estándar, puedo utilizar el conocimiento del todo. Pero, ¿qué significa que cada uno de estos grupos utilice un lenguaje estándar? Lo veremos a continuación. Y acá quiero mencionar la primera herramienta libre y abierta que permite utilizar un lenguaje común a todos los grupos. Este lenguaje se llama SNOMED, SNOMED-CT. Ese lenguaje, en realidad es un vocabulario normalizado, que permite conectar el lenguaje natural que todos usamos con palabras globales. Por ejemplo, yo puedo ingresar y preguntarle al sistema por trastorno inflamatorio del tubo digestivo, que aquí vemos con el número 5. Y acá puedo ver hacia arriba, hacia la escala superior, que puede tratarse de la enfermedad de Crohn, que es un trastorno. También puede ser conocido como trastorno caracterizado por una formación granulomatosa. Por supuesto que hay una morfología asociada, inflamación, cambiar la estructura el comportamiento del tracto digestivo. O sea, podemos tener, a partir de algo que nosotros manejamos en lenguaje natural, podemos ir hacia arriba en la escala de conocimiento viendo grandes conceptos o podemos ver derivaciones que puede tener eso que le acabo de preguntar al sistema. Insisto, esto es gratis, pero no existe la cultura de usarlo y menos aún transformar lo que a mí me pasa como cuidador todos los días en un lenguaje en el que le pueda preguntar al mundo. Porque si yo hago bien la pregunta, voy a tener respuestas mejores. Hay el gran Isaac Asimov nos dice que a veces no está en las respuestas, sino en cómo preguntamos. Y justamente eso es la base de la interoperabilidad. Si quiero tener buenas respuestas, tengo que preguntar bien. Acá tenemos
todos estamos viendo el SNOMED que está disponible gratuitamente en el Ministerio de Salud de España, cómo se usa, cómo se le pregunta, cuáles son las respuestas, cómo las tengo que evaluar. Y bueno, en definitiva, SNOMED-CT es la conexión o el mayor catálogo de conceptos médicos que existen. Son más de 2 millones y hay más de 300.000 relaciones entre ellos. O sea que no nos dice solamente cómo se llama, cómo ubicar un concepto médico central, sino también todo aquello que puede estar relacionado. Pero esto no resuelve insisto, esto es un vocabulario de referencia. Si lo aprendemos a usar, todos los grupos que trabajan en el área del cuidado pueden conectarse entre sí y sumar en vez de competir a veces o generar validaciones distintas de los mismos conceptos médicos. De eso se trata la interoperabilidad. Utilicemos o intentemos usar un lenguaje normalizado o de referencia para poder expresar tanto lo que sabemos como lo que no sabemos. Entonces, acá estamos ya en 31 minutos. Quiero hacer una convocatoria. ¿Quiénes desean participar en los subcomités del departamento de contenidos? O sea, sabemos que en la red de cuidados existen un montón de grupos. Bueno, en la jerga de los estándares se le llaman subcomités. Bueno, cada grupo es un subcomité. ¿Quiénes quieren participar y aprender y a aportar y a transformarse en cuidadores globales? Porque si soy capaz de manejar esto, voy a poder comunicarme con el mundo. Mi mercado de trabajo va a subir, los seguros médicos, los grupos que están continuamente buscando cuidadores, van a tener una especial aprehensión hacia aquellos cuidadores que puedan entregar conocimiento acerca de pacientes con una metodología que a su vez pueda ser incluida en las historias clínicas, en las interconsultas, en las preguntas entre ustedes los cuidadores. La idea es que entre todos podamos desarrollar una herramienta común. Y esta herramienta común será de la comunidad, porque como decía al principio, si somos capaces de manejar el conocimiento comunitario, no necesitamos intermediarios. Entonces, empecemos a cerrar un poco todo esto. La interoperabilidad sirve para crear ambientes inteligentes. ¿Por qué? Porque hace que la información justa llegue en el momento y lugar justos. Esto puede mejorar la calidad de vida de cuidadores y pacientes en muchas de sus dimensiones. Recuerda que dimensiones era cada tema. Entonces empezamos a cerrar una brecha al ofrecer una solución práctica, inclusiva y democrática. Insisto, estamos hablando de conocimiento, no de un determinado software de marca o determinada tecnología. Estamos hablando de que si podemos normalizar nuestro conocimiento, nos vamos a hacer mucho más fuertes porque vamos a poder justificar cada cosa que hacemos, nos vamos a sentir más seguros ante una demanda. En fin, podemos escalar el cuidado a niveles que permita a los profesionales tener un valor agregado brutal. Entonces, a determinados contextos que pueden ser infinitos, pero que cada uno puede aportar un contexto determinado, aporta el conocimiento a ese contexto y se obtienen soluciones hiperpersonalizadas, que es la gran preocupación del marketing actual. ¿Cómo hacer para llegar con soluciones personalizadas al potencial cliente? Bueno, pues bien, acá lo estamos usando con un objetivo mucho más relacionado con la naturaleza humana, con los valores de lo que es el reconocimiento de lo que sabemos hacer bien. Entonces, yo los invito a que, no importa el nivel de educación que tengan, pero si tienen
conocimiento sobre buenas prácticas, ustedes pueden generar contenidos reusables, o sea, prácticos para usuarios, seguros de salud, cuidadores, consultores, capacitación en el punto de atención, la academia e Internet de las cosas. Queremos generar agregado exponencial para que nadie intermedie en lo que sabemos hacer. Entonces, el conocimiento puede ser reusable e ingenioso. Todo depende de cómo el conocimiento ha sido escrito, compartido y consumido. De nada sirve tener un último modelo de teléfono inteligente o smartphone si ahí dentro hay un sistema que me está copiando lo que hago, que ve lo que necesito y todo, reinterpreta todo eso y nos devuelve información que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque pueden saber lo que necesitamos sin que nosotros sepamos que lo necesitamos. Y eso está mal en el sentido de lo que es el alma o el objetivo del cuidador. Entonces, insisto de nuevo, ¿quién quiere participar en la construcción comunitaria del conocimiento? Bueno, espero preguntas. Agradecerles este tiempo. Hemos andado bastante bien de tiempo, no me gusta extender mucho, pero me decía Juan Carlos que esto es difícil de entender en cómo impacta o mejora la calidad del cuidado que soy capaz de dar. Bueno, esta es la segunda parte, espero que vengan otras y podamos desembocar en la creación de eh, una comunidad de contenidos. Juan Carlos, te paso la palabra. Gustavo, muchísimas gracias. Y cada sesión nos va quedando más claro y la importancia de este tema para que lo trabajemos a nivel mundial, pero específicamente en nuestra Latinoamérica. Una invitación, Gustavo, a que sigamos con estos espacios y a las personas que nos están acompañando, que nos ayuden a que se apropien de este concepto, porque es eso, es una forma de vivirla actualmente, ¿cierto? Y que lo podamos difundir con los demás cuidadores que conozcamos. Seguiremos trabajando, Gustavo, nuevamente mil y mil gracias. Les estaremos informando a los participantes, a las personas interesadas, cuando tendremos el próximo encuentro para que nos acompañen. Como les digo, la próxima vez o si tienen preguntas ahorita, pues porque yo sé que no es fácil para poder entender bien el concepto y poder trabajar como debe ser el tema. Gustavo, creo que no hay preguntas. Mil y mil gracias. Creo que para los que hemos estado en las otras sesiones y esta, ya es más visionaria la idea, ¿cierto? El concepto. Y pues quedamos atentos a que programemos la próxima reunión. Bueno, ha sido un honor. Mil y mil gracias a todos. Un abrazo de cuidador. Cuidador. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, gracias a ti. Y